Bienvenidos a este curso Semillas de Crianza Respetuosa Conectando con Pequeños Corazones. Mi nombre es Lilian Chía y a través de este video les quiero compartir conceptos, prácticas y estrategias que ustedes podrán implementar en su entorno familiar para favorecer esos vínculos. Quiero empezar este video con una pregunta y es, ¿cuál es su clima favorito? ¿Ustedes prefieren un día lluvioso o prefieren un día soleado? ¿Cuál es ese clima que ustedes dicen es el mejor? Voy a utilizar el clima de manera metafórica para poderles hablar del desarrollo socioemocional desde casa. Para vivir cada una de estas etapas también tenemos que unirnos con un concepto y es el desarrollo de la competencia socioemocional. ¿Por qué? Porque esto no se da de la noche a la mañana, sino que lo tenemos que conectar con la edad evolutiva, con el contexto en el cual estamos y también con los estímulos que nosotros estamos brindando. Entonces yo necesito que ustedes como papás y cuidadores identifiquen cómo está nuestro entorno familiar para favorecer ese desarrollo socioemocional. ¿Qué pasa? Cuando tenemos a un bebé, el desarrollo socioemocional está muy respaldado por un agente externo. Esa figura cuidadora es la que da respuesta a esas necesidades básicas. Cuando ya estamos a partir del primer año hasta el tercer año, es donde empezamos a ver en el niño o en la niña que el lenguaje empieza a hacer presencia. Entonces eso favorece mucho en ellos el transmitir las necesidades, pero al igual un agente externo nos está ayudando en esta regulación emocional al satisfacer esas necesidades. En el tercer año pasa algo muy importante y es que empieza a disminuir el egocentrismo. Cuando yo les digo egocentrismo, hago referencia a que me considero el centro del mundo. ¿Sí? Que las cosas que están pasando a mi alrededor es mi culpa. Un niño de 3 años fácilmente puede pensar que está lloviendo porque Dios está triste, porque él hizo algo mal, porque él considera que es el centro del mundo y que todo ocurre en pro a él. Pero como ya alrededor de los 3 años se empieza a disminuir, a partir de los 4 empieza a aumentar algo que conocemos como la teoría de la mente. Y es esa capacidad de imaginarme lo que puede estar pensando el otro. Que si yo le quito un lápiz a un compañerito, puedo imaginar que ese compañerito se sienta triste por esto que yo estoy haciendo. Entonces yo necesito que ustedes como papás, cuando un niño tiene entre 1 a 3 años, también identifiquemos qué estrategias le vamos a utilizar para justamente acompañarlo en este desarrollo socioemocional, sabiendo que en esta etapa el egocentrismo está muy alto y la teoría de la mente está muy baja. Con un niño de 7 años sí le podemos hacer preguntas de ¿cómo se siente tu compañero cuando tú te comportas de esa manera? ¿Cómo me siento yo como mamá cuando tú no me haces caso? Pero si se lo decimos a un niño de 3 años, digamos que la respuesta no va a ser la esperada. Teniendo en cuenta el desarrollo socioemocional desde una mirada de la edad evolutiva, ahora necesito que ustedes me comprendan 5 elementos o 5 componentes que se han estudiado también, y en este caso quiero resaltar a un autor y es a Goleman. Él nos dice, cuando vamos a hablar de desarrollo socioemocional, ustedes como papás tienen que analizar 5 componentes. El primero, autoconciencia. Que ustedes como papás también orienten a sus hijos a identificar qué están sintiendo y cómo lo están sintiendo en su cuerpo. Si yo les hago la pregunta, ¿ustedes cómo sienten la alegría en su cuerpo? ¿Cómo sienten el enojo? Curiosamente, cuando estamos enojados suele aumentar la temperatura corporal. Nosotros solemos empuñar, queremos salir corriendo. Yo necesito que ustedes también hagan este ejercicio con sus hijos y que ellos aprendan a identificar. Digamos que socialmente conocemos las 6 emociones básicas, pero nosotros llegamos a tener, se han estudiado alrededor de 32. Entonces es muy diferente cómo yo reacciono cuando estoy triste, a cuando estoy enojado, a cuando siento desagrado por algo. Entonces que ustedes en su ejercicio cotidiano con sus hijos logren ayudarles a tener esa autoconciencia de qué emoción estoy sintiendo y cómo la estoy sintiendo, para así pasarnos al segundo elemento, ¿sí? Y es la autorregulación. Ya identifiqué que en este momento estoy sintiendo el enojo. Ahora, ¿cómo lo voy a controlar para no tener una reacción impulsiva y afectar la integridad de un otro? ¿Listo? Entonces, ya sabes qué sientes, cómo lo estás sintiendo. Ahora, ¿cómo puedes gestionar o controlar esta emoción? Para pasarnos al tercer componente y es la automotivación. Los niños también se van a enfrentar a situaciones en las que el resultado no es el que ellos esperaban.
Y ahí es donde nosotros también como cuidadores tenemos que ayudarles a que vivan una tolerancia a la frustración, porque cuando llegamos a una adolescencia o una adultez es mucho más complejo. Que ustedes les ayuden a sus niños justamente cuando no obtienen esos resultados que esperaban, cómo encontrar una fuente de motivación para persistir hasta lograr ese objetivo. Aumentar esa esperanza para poderlo lograr. El cuarto elemento es la empatía, que ya se los había mencionado, que tiene mucha relación con la teoría de la mente. Tener esa capacidad y ese interés por identificar el otro que está sintiendo ante esta situación. Culturalmente, ¿qué decimos sobre la empatía? Es ponerme en los zapatos del otro. Eso a nivel físico no es tan posible. Lo que yo puedo hacer es intentar comprender cuál es el sentimiento o la emoción que está viviendo esa persona a raíz de lo que está viviendo. Y el quinto elemento, las habilidades sociales. Ya justamente reconozco mis emociones, sé cómo regularlas, sé esas fuentes de motivación, logro identificarme con el otro. Ahora me intereso por establecer relaciones con el otro para co-construir. ¿Qué implica en la habilidad social? El trabajo en equipo, la comunicación, la diferencia entre cooperación y colaboración. Entonces yo necesito que ustedes como papás digan, esta actividad que hoy voy a hacer con mi hijo, como es el hecho de preparar el desayuno, ¿cómo le puedo contribuir a fortalecer cada uno de estos componentes? En este punto necesito retomar el concepto inicial y era el clima. ¿Por qué el clima tiene relación con este desarrollo socioemocional? Y es porque el clima, la lluvia, el sol, un viento fuerte, tiene relación con la emoción como la tristeza, la alegría, el enojo, el desagrado. ¿En qué sentido? Porque son variables que nosotros no directamente controlamos, simplemente surgen. ¿En qué está la diferencia? En nosotros cómo nos regulamos o cómo actuamos ante estas situaciones. Si estamos en un día muy lluvioso, nosotros ¿qué acciones implementamos? Utilizar bufanda, utilizar la sombrilla, botas de lluvia, un buen abrigo. Pero si es un día soleado, pues una buena gorra, gafas, bloqueador, ¿verdad? Lo mismo pasa con las emociones. Yo necesito que ustedes como cuidadores orienten a sus hijos. Cuando tienes un día muy efusivo, o no sé, que se caracteriza porque la alegría estuvo allí, ¿cómo lo vives? Porque nosotros también tenemos que ayudarles a ellos o enseñarles cómo vivir la alegría de una manera prudente. Pero si al contrario tuviste un momento del día en el cual el resultado no fue, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Sí? Si para la lluvia utilizo una bufanda y una sombrilla, ¿para el enojo qué voy a utilizar? ¿El respirar? ¿El aislarme? ¿El tomar un vaso con agua? ¿El hablarlo con mi familiar, con mi cuidador? ¿El buscar a la profesora? ¿Cuál va a ser la estrategia que él va a utilizar para vivir esa emoción? No rechazándola porque va a estar ahí como el clima. Para finalizar, les quiero compartir algunas estrategias que ustedes pueden implementar en su entorno familiar para favorecer el desarrollo socioemocional. Primero, la literatura. La literatura a ustedes les brinda mucha ayuda. Un cuento que tenga relación con las emociones. Lili, si no tengo un cuento relacionado o enfocado en emociones, el cuento de la Caperucita Roja. A ustedes les da mucho input de cómo se siente cada uno de los personajes y cómo podría vivir cada una de sus emociones. También que en su entorno familiar ustedes puedan identificar el rincón de la calma. Que cuando estoy viviendo un momento tensionante yo pueda identificar que ese sillón es donde yo me puedo sentar a reflexionar frente a lo que está pasando y poder encontrar soluciones. Lili, ¿ese rincón de la calma solamente sería para mis hijos? No, ustedes como papás también la pueden utilizar. Hacer actividades como vamos a planear la receta en cuanto a las emociones. Cuando uno está feliz, ¿cómo lo vive? Y asociarlo con cada uno de los ingredientes que vamos a utilizar. Hagan muchos juegos de mímicas también con sus hijos porque eso ustedes les modelan cómo poder expresar cada una de las emociones acorde al contexto. Hay momentos en que el enojo lo viven los niños con una pataleta, con golpear el piso. Ustedes como papás también tienen un rol importante de cómo poder expresar esa emoción, no castigarla, sino expresarla acorde al contexto en el cual yo estoy.